Acá para hablar de un día muy particular porque se viene el día de concientización sobre el autismo y Rosario habla de autismo. Y para eso lo hemos invitado a Ramiro Mitre, que es uno de los pocos especialistas que tiene la ciudad de Rosario. Ramiro, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y agradezco también que se sumen a esta campaña de Rosario habla de autismo. Vas a ver a la gente de TGD Rosario, a gente que trabaja muy bien, Sol Mateo con el resto de las chicas en la peatonal juntando firmas, hablando en realidad de esto para que vos también te enteres de qué se trata el autismo. Por eso hoy es lema de nuestro programa, Hablemos de Autismo. Lo podés también ir siguiendo a través de las redes sociales, y lo que te vamos a mostrar ahora, y lo vamos a compartir con Ramiro, es un testimonio de vida, es una historia, la historia de Santiago, pero no solo de Santiago. No solo de Santiago, sino de un montón de chicos más que seguramente habrá del otro lado. Un montón de historias se reflejan, la historia de Paula, la tía de Santiago, Cristina, la abuela que se hace encargo, y el peregrinar de estas mujeres con Santi. Nosotros estamos buscándole una escuela con el tercer año. En realidad a mí me gustaría encontrar una escuela que él pueda estar con chicos. ¿Ustedes quieren una escuela de educación especial? Una escuela de educación especial. Porque también nos han llamado para una escuela común que puede hacerle, puede ir una maestra integradora, pero PAMI no se la reconoce, así que es imposible mandarlo a una escuela común. Y él hace desde los 5 años que no va a la escuela. Y Santi tiene 9 años ahora. ¿Qué trastorno es el que tiene? ¿Qué le pasa? Él tiene TGD. Es leve, pero lo tiene. Él aletea, camina en puntita de pie, por ahí hace berrinche, se tira en el piso, grita, después se le pasa. Yo agarro, lo aparto, lo llevo a la pieza un ratito y él por ahí se le pasa. Pero es común en los chicos así. Y rogamos por la escuela, por favor, rogamos por una escuela. Porque me decían que en los últimos 4 años avanzó mucho gracias a una terapia a la que él va, ¿no? Sí, él hace 4 años que hace terapia con Pamela, que es la psicopedagoga. Y bueno, y después el año pasado empezó con el psicólogo Maxi. Hacíamos cosas, pero nos tenían que como guiar. ¿Entendés? No, porque es algo, para nosotros, algo nuevo. El TGD no se entiende así nomás. Es difícil. Y también les sorprendió lo que sucedió este verano, ¿no? Cuando lo llevaron a Santi a la colonia. Sí, nosotros siempre vamos a la colonia de acá del polideportivo y le pregunté si hacían inclusión a la chica y me dijo que sí, que íbamos a probar con chicos de la edad de él que lo recibieron, que fue, digamos, la alegría de él, porque nunca está con chicos, siempre está con mi mamá, conmigo, con mis hijas. Entonces, al estar con chicos de su edad y que lo recibieran de la forma en que lo recibieron, era para él la alegría. ¿Y cómo se comportaba él? ¿Cómo lo vieron ustedes? No, la verdad que fue avanzando, él hace aleteos y fue disminuyendo los aleteos. Y él, con los chicos, ya te digo, cuando venía Santi empezaban los chicos, Santi, choque los 5, era como que él era y si se iba de la fila, Santi para acá, lo traían los chicos, así que él fue feliz. Por todo lo que cuentan, la experiencia que vivieron en la colonia este verano, él necesita ir a una escuela especial. Este es el pedido que le quieren hacer al Ministerio de Educación. Exacto, es una escuela especial, porque los bebés primero empiezan a gatear y después a caminar. Entonces, y él ir directamente a una escuela común, y aparte PAMI no reconoce, él tiene la obra social PAMI, no reconoce a la integradora, directamente a una escuela común no puede ir. Él tiene que ir a una escuela especial. Y yo creo que después de tener ese proceso en una escuela especial, sí incluirlo en una escuela común, que obviamente que sí, yo creo que él le va a hacer bien. ¿Esperan la respuesta del ministerio entonces? Sí, urgente, esperamos, porque ya en PAMI ya fueron todos años seguidos que voy yendo y no tengo respuestas. Y también fui al ministerio y no tuve respuestas. Ahora volví a ir y espero tener respuesta. Santi, ¿de qué cuadro sos? Ascensor. ¿Y cuál es el jugador que más te gusta? Pinola. ¿Le mandas un saludo? Chao. Teléfono para Pinola, y para los jugadores de Central le vamos a llevar a Santi para que lo conozcan a Santi, que es un nene como se ve, encantador. Y bueno, ahora vamos a tratar de que nos ayude Ramiro a comprender, Ramiro, lo principal, cómo empezar a identificar, en qué momento, quiénes tienen que estar más atentos. A veces los padres
pueden tener desconocimiento y se le pueden escapar algunas Sí, cosas. muchas veces sucede también que son hijos primerizos y los papás no tienen hermanos como para comparar o no hay niños en la familia. Lo principal que hay que tener en cuenta es que si todos hablamos, todos vamos a conocer un poquito más y vamos a poder estar un poco más atentos para detectar estas señales de alerta. Y las señales de alerta tienen que ver con nenes que no miran a los ojos, que no responden a su nombre, que parece como si fueran sordos pero que escuchan otras cosas, que no señalan, que no comparten focos de atención con los papás, que no se interesan por tener amigos o por buscar contactos sociales, digamos. Esas son las grandes características cuando tenemos que identificar el autismo. Si estamos frente a la sospecha, hay algunos cuestionarios que sirven, que se llaman de cribaje y que sirven para determinar si hace falta o no una evaluación específica. Esos cuestionarios se llaman screening para autismo, cuestionarios de cribaje para autismo, figuran en internet, uno los puede descargar y completarlo. Esto no significa que porque el nene tenga alguna de estas características necesariamente va a tener alguna condición del espectro del autismo. Pero posiblemente estemos frente a estas señales de alerta y tengamos que hacer una consulta específica. Existen, el grupo de padres con el que yo colaboro, TG Padres Rosario TEA, que invito a que lo busquen en internet y se sumen y Estás al con menos ellos como conozcan. Orientador también, ¿no? Sí, digamos, ellos son los que hacen el gran trabajo, yo solamente brindo un granito de arena en lo que a difusión y contacto con los medios se refiere. Está bien. Bien, y si estamos entonces frente a la sospecha, lo que necesitamos es una evaluación específica porque cuanto antes se detecte, más rápido va a ser el tratamiento y mejor va a ser la calidad de vida para ese niño o esa persona. Ahí estamos, papá y mamá nos desesperamos. Si los nenes se cortan, imagino si vemos que el nene no responde como debiera, o si alguien viene un tercero y te dice, ¿lo viste? Algo hay. ¿Hay tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Qué es lo importante que tiene que saber un papá? En general, lo primero que hace el papá es ir al pediatra. Y acá tenemos un problema bastante grande, que es que muchos pediatras de la ciudad no conocen acerca de esta temática, lo cual dificulta muchísimo más. El nene llega con 2 años, no dice una sola palabra y el pediatra le dice, dale tiempo, ya va a hablar. Sabemos que en el desarrollo de un nene, si a los 2 años no habla, ya algún tipo de dificultad hay, entonces se necesita una derivación. Lo que sugerimos es que se hagan consultas con especialistas. Los especialistas van a determinar si es necesaria una evaluación más a fondo y qué tipo de tratamiento necesita esa persona. Como el autismo o el espectro del autismo es muy amplio y afecta de manera muy diferente las distintas esferas del desarrollo de una persona, los tratamientos también tienen que individualizarse. No es que vamos a aplicar una misma receta para todos los niños, sino que el tratamiento debería adecuarse a las necesidades que tiene esa persona. Entonces, claro, por eso es importante también que un especialista lo evalúe y que determine cuáles son las fortalezas y las debilidades. Claro. Ramiro, ¿hay burocracia en esto? ¿Hay tirarse la pelota de a quién le corresponde, cubrir, tomar, si tiene que ir a una escuela especial, si tiene que ir a una escuela común, quién tiene que tratarlo? Y perdimos, porque bueno, Santi tiene 9 años, debió escolarizarse a los 6. Fíjate que la tía ahora pide una escuela especial, pero Santi podría haber ido con una docente integradora a empezar su primer grado o su jardincito como cualquier otro nene. Se pierde tiempo entonces. Se pierde tiempo y además de burocracia, que hay una cuota de esto también, es un tema económico, porque los tratamientos son bastante caros, porque las terapias que se necesitan son muy intensivas y con mucha frecuencia semanal, por lo tanto las obras sociales a veces no se quieren hacer cargo, los papás tienen que renegar. Bueno, veíamos recién en el tape todo lo que ha pasado esta abuela para lograr que la obra social le reconozca el tratamiento y aún siguen con dificultades. La realidad es que si el chico tiene un certificado único de discapacidad, la obra social tiene la obligación de hacerse cargo de este tratamiento, lo cual genera muchas veces que se metan en temas legales y que haya que llegar a amparo. Exacto, recursos de amparo. ¿Con las prepagas lo mismo? Lo mismo, sí. ¿Están obligadas? Están obligadas, tienen la obligación. Esto es importante que la gente lo sepa. Cada vez se está conociendo más y cada vez es como que aparecen menos dificultades, pero todavía las hay muchas. Ahora, vemos a Santi que pudo ir a una colonia de vacaciones y pudo convivir con chicos. O sea, ¿qué pasa? Porque decimos, puede emparejar su educación con la de chicos que no tienen TGD. Santi puede llegar a un primario, un secundario. ¿Qué es lo que puede pasar con Yo creo que la pregunta, más que si puede emparejar o no, es si puede tener una calidad de vida buena. Y la respuesta es sí, si hay acompañamiento, si hay algunas adecuaciones a nivel familiar y a nivel social que necesitamos hacer, y fundamentalmente un equipo terapéutico que acompaña. Esto no significa que la persona necesite terapia a lo largo de toda su vida. Lo ideal y por lo que trabajamos nosotros es para que llegue algún momento en que pueda andar solito, claro, y no necesite un acompañamiento. Hay otros casos en donde sí es necesario, por eso les decía, el espectro es tan amplio y las características son tan diferentes que es muy difícil hablar de una receta
receta única, pero sí, hay muchísimos casos en donde se puede tener una vida normal o adaptada. A lo mejor normal no, porque no sería la palabra. Normal es un concepto que depende mucho de lo que cada uno comprenda, ¿no? Seguro, y esto es lo que también queremos destacar. Hay gente que trabaja, yo te doy un ejemplo, Patricio Huerga, que trabaja con los tiburones del Paraná, ¿no? Con los chicos con síndrome de Down, que dice lo que discapacita es la sociedad. Y a la pregunta para vos es, ¿a quién hay que integrar? ¿Al resto de los chicos o a los docentes que se capaciten para justamente poder absorber estos casos en las escuelas que no son para chicos especiales? ¿O hay que trabajar más sobre el chico? Mira, hay autores que hablan del autismo como una cultura. Lo que sabemos es que los cerebros no son diferentes, sino que están cableados de forma diferente. Y por lo tanto hay gente que comprende que estas características los hacen diferentes y no por eso mejores o peores. Entonces, ellos tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano en muchos casos por tratar de adaptarse a una cultura, a una sociedad, y nosotros no tenemos que hacer nada. Y es más, no solo no es que no hacemos nada, sino que además muchas veces los estigmatizamos. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Pero bueno. ¿Cómo se libera un chico que tiene que ir a una escuela con, digamos, con sus compañeros que no padecen de TGD o que no lo tienen? ¿Cómo se incorpora eso entre los padres? ¿Cómo hay que hablarlo? ¿Cómo hay que abordarlo para que nadie se sienta segregado? La dificultad mayor está en los papás, porque cuando uno ve a los nenes y cuanto más chiquitos son, más fácil es, y los toman como uno más, como realmente son, con sus características particulares, pero como un compañerito más. La tía decía recién, los compañeritos lo recibieron bárbaro en la colonia de vacaciones, y él se pudo integrar perfecto en la colonia de vacaciones. Y esa es la mejor intervención que podemos hacer, porque esos chicos están creciendo con una visión del autismo totalmente diferente a la que podríamos tener nosotros o personas mayores. Entonces esa es la mayor concientización que podemos lograr, porque el día de mañana no lo van a tomar como una discapacidad, sino como una característica más de otra persona. Nos queda también en nuestra conciencia de casos que uno ha visto en realidad en ciencia ficción, no más que el autismo es una persona retraída, que no tiene contacto, que está encerrado en su mundo, que el autista, y la imagen hasta ahora si pones autismo y googleás, te aparece un nene que está en su mundo. Y también que yo vi uno de los logos de las chicas que utilizan, que es no me porto mal, porque justamente en el círculo que rodea es mirado, miran a la madre cuando un nene se porta mal, no me porto mal, tengo TGD. ¿Cuáles son los signos, al menos para si un barrio rodea o personas rodean a una persona, a un chico con TGD, se dé cuenta? Hay un autor, Ángel Rivier, que fue uno de los que más estudió el tema del autismo en España. Él hablaba de una metáfora que me parece que es muy clara y que quizás le pueda servir a la gente para comprender qué es el autismo. Él decía, es algo así como si a nosotros nos llevan a un país muy lejano con una cultura y un idioma que no manejamos y del cual no conocemos. Supongamos China. Y no solo nos dejan ahí en China, sino que además nos piden que respondamos cuando un chino nos pregunta algo, que entendamos los chistes que hacen los chinos, que sigamos el ritmo que tienen los chinos, y si además no lo hacemos o tenemos algún tipo de conducta propia de nuestra cultura, nos retan o nos señalan. Con la diferencia de que nosotros tenemos la capacidad para poder comprender que estamos en China y que se dan estas características y un chico con autismo no. Me parece que es muy gráfico para entender lo que le sucede a una persona y lo que esperamos muchas veces de ellos sin saber o por desconocimiento. Como decimos, cada vez que damos algún ciclo de charlas con el grupo de TGD, el autismo no es una tragedia, la tragedia es la ignorancia. ¿Hay mitos en esto? Hay mitos, esto que decía Analía recién, que el nene está ensimismado, no necesariamente es así, y si hay un ensimismamiento tiene que ver con no tener las herramientas necesarias para poder vincularse. Pero como veíamos en el caso de Santi, cuando él está con pares en una colonia de vacaciones, cambia su comportamiento. Claro. Y eso es lo que buscamos, que puedan integrarse de la mejor manera posible a la sociedad y a todos los ámbitos de la vida de una persona. Le hace bien a los papás que tienen un chico diagnosticado con TGD, con algún tipo de autismo, sumarse a otros papás y saber que no son los únicos, porque yo veo a mamás que están agotadísimas, cargando con su hijo, tal vez tienen otros hijos, tal vez no, pero están agotadas en el trayecto como esta abuela, ¿no? De todo el peregrinar. Tal cual, la contención que puede dar un grupo de padres es totalmente distinta a la que podemos dar como profesionales. Si bien es importante asesorar a las familias y guiarlas y acompañarlas en el proceso, cuando un papá los escucha desde el lugar de papá y habiendo pasado por todas las dificultades que pasaron, los puede entender de una mejor manera
manera y brindar una contención desde la empatía que es totalmente distinta a la que podemos ofrecer nosotros. Yo te quiero seguir preguntando por el tema de los docentes, si están preparados. Por el tema de los médicos, por ejemplo, en el sistema público de salud, ¿hay médicos preparados en el sistema? Porque no pensemos en aquel que accede a una prepaga, pensemos en aquel que no puede y que se hace observar, se atiende en el sistema público. ¿Hay preparación? Con respecto a los docentes, cada vez son más los docentes que se acercan y que preguntan y que se interesan, pero es una cuestión personal, digamos. No hay una legislación que obligue a los docentes a formarse en este tipo de condiciones. Pero sí queremos valorar a todos aquellos docentes que lo hacen, incluso a pesar de que no les suma puntaje para el escalafón o no les trae algún beneficio a nivel económico. Con respecto a los profesionales, en Rosario hay 2 efectores al menos públicos, uno el equipo del Hospital Centenario y otro en el Hospital de Niños Zona Norte, que están capacitados en autismo y que brindan una asesoría. Pero imagínense que estos 2 lugares para toda la ciudad, ¿no?, es nada. Y por otro lado, los profesionales que tienen más formación y que quizás son de más fácil acceso para aquellos que tienen otros recursos económicos, no trabajan por obras sociales porque obviamente la formación que implica, después hay que buscar la forma de que reditúe de alguna manera. Entonces es algo bastante complejo. Santi puede ir a una escuela porque las tías, desesperada, obviamente la tía dice, no, perdió 3 años, ya no puede ir a una escuela normal, después se tiene... Pero Santi puede ir a una escuela normal con una docente integradora. Sí. Lo que habría que ver es cuáles son las necesidades que tiene Santi. Y en esto quiero también dejar en claro, porque muchas veces se pelea mucho o se lucha porque los chicos estén incluidos en escuelas comunes. Y a veces esa no es la mejor alternativa. Claro. Por eso cuando antes les hablaba de los tratamientos individualizados, hay que pensar también en el perfil que tiene ese chico. Claro. A mí no me interesa tanto si él puede hacer ecuaciones cuadráticas el día de mañana, si después tiene que ir al almacén y no tiene las habilidades sociales necesarias para poder pedir lo que necesita. Entonces, es un caso a caso, no tenemos recetas únicas, como les decía. Sí hay que hacer una evaluación y en el caso de que ese chico lo requiera, obviamente que debería tener las puertas abiertas de cualquier escuela y de una senio integradora que lo acompañe. Ramiro, clarísimo y agradecidos, y mucho más que Gracias. agradecidos por la visita y porque nos puedas ayudar a entender un poco más todo esto, que además de verlo acá, lo vas a poder ver a través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Gracias, Muchísimas gracias gracias Ramiro. a ustedes y los invito a que busquen en Facebook. El grupo es TGD Padres Rosario TEA, Bien. o a mi Facebook personal, Ramiro Mitre, me pueden agregar y ahí van a tener toda la información necesaria. La campaña de los chicos, la gente de TGD, está en la peatonal de Rosario, como todos los años, para que te saques una foto. Rosario habla de autismo. Y a Santi le mandamos un beso, que debe estar en la casa mirando, es fanático de Central y que puede ir a una escuela todos los días, es lo que quiere Santi. Quiere ir todos los días a la escuela con el resto de los chicos. Bueno, y está bueno eso, saber que cada chico es un mundo como cada uno de nosotros, que también somos un mundo aparte y en sí mismo, pero es un chico, es una persona con TGD. Un beso para Santi, la mamá y la abuela y la tía. Todo Pausa.